Este jueves en Palabras Simples conversamos sobre una idea esencial. Leer no es acumular páginas, es aprender a comprender el mundo. En este episodio reflexionaremos sobre la importancia de la lectura en la formación humana y en la manera en que pensamos, aprendemos y nos relacionamos con la sociedad. Nos acompaña el doctor Galo Guerrero Jiménez, catedrático de la Universidad Técnica Particular de Loja, investigador de lenguaje, autor de más de 50 libros y artículos publicados en revistas indizadas y un apasionado promotor de la lectura y la escritura como herramientas para la educación y la vida. Bienvenidos. Hoy vivimos rodeados de información, de mensajes, de pantallas, pero cada vez cuesta más comprender profundamente lo que leemos. Por eso, esta conversación no solo es sobre literatura, es sobre algo que define nuestra vida cotidiana, la capacidad de leer, de escribir y de entender el mundo que nos rodea. Hoy nos acompaña el doctor Galo Guerrero Jiménez. Él es educador, investigador del lenguaje y defensor de la lectura como herramienta para el pensamiento y la formación de la sociedad. Mi querido doctor, quiero empezar por el origen. Y usted ha contado en su camino hacia la lectura que comenzó con textos sencillos, incluso algunos que llamarían subliteratura. ¿Está bien dicho? ¿Qué tuvo usted, Sí, sí, qué tuvo esa primera lectura que logró despertar en usted el deseo de seguir leyendo? muchas gracias, Olga, por esta entrevista. Muy satisfecho me encuentro aquí frente a usted y a nuestra querida audiencia que luego nos verá. Y en efecto, usted empieza con una pregunta muy importantísima en el ámbito de lo que implica adentrarse con una querencia muy especial en la lectura, ¿no? Sí, yo en algunas entrevistas he manifestado que es lo que a mí me atrajo eh, así tan poderosamente para leer o dedicar toda mi vida al estudio de la lectoescritura, ¿no? Que es lo que hago ya por cerca de 40 años académicamente y buscando infinidad de aspectos, de elementos o de episodios que yo llamo para que en estos análisis que hago y de manera muy puntual, aquellos que se interesen, como usted, Olga, me doy cuenta, porque veo que usted quiere adentrarse también en este ámbito, porque uno se preocupa frente a la realidad cotidiana que hoy vive, pues hay una ausencia de pensamiento crítico, de pensamiento axiológico, de pensamiento reflexivo, filosófico, incluso científicamente no se lee. Me refiero para, para empaparme, enterarme de lo que implica la ciencia y en el ámbito que la persona haya elegido para hacer su profesión, ¿no? Entonces la lectura no solo es una competencia de aquel que quiera interesarse por la literatura. Yo acá en Ecuador eh, trabajo mucho esta situación de que cuando en educación de bachillerato y también de educación básica que se llama, implementan la materia de lectura, pero lo hacen solo desde el ámbito con enfoque literario. Y no es que uno aprende a leer metiéndose en la literatura, aquel que lo hace, qué bien, pero habría que ver dentro de qué aspectos de la literatura, porque en Ecuador más bien los profesores de literatura o de lectura ahuyentan a los alumnos para que lean. Solo leen para cumplir la tarea, cumplir el examen, cumplir el año académico o el ciclo académico y se olvidan para siempre de leer. Pues yo por eso es que cuento
esta realidad como anécdota que tuve a los 8 años. Yo no vivía yo soy de Catamayo, que es una ciudad que queda a 35 kilómetros de la capital de Loja, Ecuador, donde resido, en donde vivo y he hecho mi trayectoria académica eh, aquí en dos universidades, bueno, y luego fuera del país, en fin. Pero toda esta realidad se debe a que aproximadamente a los 8 años de edad, y hoy tengo 66 años, por lo tanto hace prácticamente ya 60 años que esta experiencia que siempre la cuento en mi ciudad, en mi pueblo, bueno, y creo que en todo el país, no se estudiaba en dos jornadas, en la mañana y en la tarde. Y yo no vivía dentro del pueblo, tenía que ir en vehículo y no siempre era fácil, y sino caminar durante una hora para poder llegar a mi casa. Un sector idílico, bonito. Siempre yo estuve influenciado por la vida de la naturaleza, ¿no? Y siempre trabajo en este orden de exaltar la naturaleza, la vida del campo, para que lo citadino no nos ahogue en tantas y tantas trayectorias de acciones micropolíticas que yo llamo que se llevan a cabo, ¿no? Entonces yo al mediodía no regresaba a la casa, me quedaba donde una madrina, comía, y desde ya a esa edad invertía yo en leer, porque corría a una tienda y allí tienda de abarrotes, y ahí había, antes no habían las librerías como hoy, ¿no? Aunque hoy también se están perdiendo por el efecto de la tecnología digitalizada, ¿no? Virtualizada. Pero yo acudía a estas tiendas a leer. ¿Y qué leía? Eran unas revistas de aventuras, revistas que tenían el nombre y circulaban, entiendo, en todo Sudamérica. Calimán, Juan Sin Miedo, Arandú, Santos el Enmascarado de Plata, El Llanero Solitario y otras revistas más que solo venían en tres colores: blanco, negro y café. Y venían, por supuesto, no era solo el texto escrito, sino que venían con unos dibujitos, ya en textos incluso hoy que los escriben de varias páginas, ¿no? Pero en ese entonces eran revistas de máximo 20 páginas, pero venía ahí el diálogo que se entablaba entre los personajes, y eso era lo exquisito, ¿no? Ese diálogo que establecían estos personajes con sus aventuras que llevaban a cabo. Yo me quedaba extasiado todos los días, el día lunes, Calimán, el día martes, Juan Sin Miedo, el día miércoles, Santos, el Enmascarado de Plata, el día jueves, el Llanero Solitario, el día viernes, por decir Melinda, había un personaje también, Sí, y, sí, lo conocí. y me quedaba corto porque al leerlas, por decir el capítulo 1, la siguiente semana salía el capítulo 2, la siguiente semana el 3 y así. Entonces uno quedaba ahí prendado de qué vendrá luego, ¿no? Era una técnica muy bien que la empleaban en aquel entonces, y como uno no pasaba el tiempo en otras cosas, no había esta tecnología que hoy, no había para nada, solo ni siquiera había la televisión, o recién estaba empezando a circular, y no todo el mundo tenía acceso directo a un televisor. A veces uno tenía que ir donde alguien que sí lo tenía, y ahí pasaba un rato el tiempo. Entonces lo que se pasaba bien el tiempo era escuchando la radio, habían telenovelas, habían historias también muy bonitas que uno escuchaba, y eso me parecía bien porque uno eh, desarrollaba el sentido de saber escuchar, algo que hoy también se está perdiendo. Por la inmediatez de las tecnologías, hoy uno no se detiene a escuchar. Lo que es más, hoy usted sabe, le aceleran cuando se quiere escuchar algo, le ponen en punto 2 hasta en punto 3, y eso Sí. afecta al oído. Sin embargo, eso es por querer ganar tiempo. Entonces la escucha es solo buscar algo que por ahí le interesa y nada más. Pero esas cosas fuera de contexto no ayudan a formarnos. Por eso es que yo sí sigo insistiendo en
ciertos espacios que en la niñez tuve, ¿no? Hoy hay otros espacios que antes que ayudar a que se pueda uno leer, que se pueda escribir, que se pueda escuchar, incluso que se pueda gestualizar con el cuerpo adecuadamente, todo eso está perdiendo con esta mirada hacia abajo que yo digo, que es estar ahí en el celular. Por supuesto que la tecnología, como hoy nos ayuda, eso es verdad. Eso es lo que mejor se ha inventado. Pero ¿será que por esa buena invención, o hablando dialécticamente, pues si está el bien, aparece el mal? Y eso es acá hoy un poco el asunto, ¿no? Tal es el desarrollo tecnológico que todo lo tenemos ahí a mano, pero también se presta para que hoy seamos una especie de borreguitos obedientes a lo que ahí aparece, en donde la crítica, la observación, la escucha, no hay, no, porque no, el tiempo no lo permite. No le permite a aquel que no quiere de verdad que le permita, porque nosotros, bueno, ya los que tenemos nuestros añitos, sí podemos lograr que la tecnología nos sirva sirviendo, como en este caso, en esta entrevista, y gozar Totalmente. y disfrutar de ella. Bueno, esos son mis comienzos en torno al apego a la lectura. Desde Ujú. ahí, pues ya nunca más pude dejar de acercarme a un texto. En ese entonces, también hoy, entre comillas, una subliteratura, porque Díganos un poco esto de la subliteratura. sí, la subliteratura es una literatura, bueno, yo le digo entre comillas porque no es que quiero desestimarla totalmente. Es una literatura un poco barata, un poco con ideas para atraer al lector, sí, desde el ámbito de las aventuras que corre un héroe, que transita un héroe dentro de estos personajes que de revista que leía, ¿no? Entonces, claro, a esa edad nos atraía, pero lo bueno es que ya me veía inmiscuido en leer y uno se concentraba, pero para decir que ahí me puedo formar ampliamente ya desde el ámbito literario en cuanto a la gran literatura que está encaminada ya a una formación exquisita sobre nuestra condición humana, porque en la gran literatura entra en juego ya la cuestión sociológica, entra en juego la cuestión psicológica, entra en juego diferentes disciplinas en las que yo no me educo solo para cultivar la inteligencia intelectual, sino la emocional, la espiritual incluso, la intersubjetiva, la intrasubjetiva y todas las inteligencias que hoy los investigadores, la ecológica, pero en aquel entonces, pues bueno, era un emocionar que no iba más allá de la historieta como tal y que uno como chico, como muchacho de 6 7 8 9 10 años, lo disfrutaba y muy bien. Y también algo bueno que había en esas aventuras, peleas, encontrones, pero no había esa situación un tanto demasiado agresiva, terrible de la violencia como tal, ¿no? Como Ujú. hoy la vivimos desde diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, esa subliteratura en cuanto que era una literatura menor, pero no por ello inválida, pues Ujú. muy válida, porque la leíamos para Motiva a la disfrutar, persona y claro. motiva a seguir leyendo. ¿Usted Esa es la considera? idea, Olga, que ahí había una motivación, esa Ujú. motivación para acercarnos a la Sí, palabra escrita, ¿no? Y poder leerla, porque si no la podía leer, no podía disfrutar tampoco, ¿no? Entonces, claro. quienes trabajaban en ese tipo de revistas utilizaban un lenguaje sencillo, justo para atraernos, ¿no? Y las tramas que ahí se llevaban a cabo eran asimismo bien escritas, de manera que uno sí podía adentrarse en la lectura, ¿no? Porque si nos daban lo que hoy sucede aún en la educación media, y no solo en Ecuador, en toda Latinoamérica, porque desde que empecé a ser académico a la edad de 28 años o Ujú. 29 años, empecé ya a trabajar pues estos ámbitos de la lectoescritura, no, asumiendo diferentes vertientes y por lo tanto empecé a viajar por, conozco todo Latinoamérica
también los mismos Estados Unidos, pero luego dejé de ir porque no tuve tiempo de dedicarme a estudiar el inglés para poder desempeñarme en forma de vida. Y cuando viajaba a Europa, también a otros países, luego más bien me inscribí en el ámbito de español, que ahí también hice mis estudios de cuarto nivel y cantidad de seminarios a los que he podido asistir, ¿no? En unas ocasiones como invitado para conferencias o como ponente y en otras también como escucha, ¿no? Porque eso ayuda. Y conozco en Latinoamérica que nuestra formación lectora deja mucho que desear. Quizá un poco los países que han trabajado bastante bien esto son México, Colombia, eh, Argentina y Chile. Los demás no, nos hemos quedado tan abajo que en verdad a veces yo hasta siento cierta vergüenza al ver cómo se ha Se siente vergüenza menospreciado. e impotencia porque quienes queremos Impotencia, escribir, exacto, eso sería más bien, eso sería más bien, sí, una dice uno, ¿qué, impotencia, qué hago, no? Para a veces cosas muy simples, sencillas, no quieren leer. Y ahí no es donde quieren. y ahí es donde yo voy al hecho de que se dice en la actualidad que para recuperar un poco esto que generacionalmente ya hay como una generación que está en ese proceso de no querer leer o de que está o está alejándose de de la lectura. Si hoy tuviera que enseñar a un niño a amar la lectura, ¿por dónde se empezaría? Qué buena pregunta, y no tiene una respuesta así como Contundente. receta, digamos decir, porque verá, ¿cuál es la receta que hoy ya se aplica? Muy bien que a leer se aprende. Primero, bueno, es verdad que para leer el primer nivel que se llama de comprensión lectora, los estudiosos dicen que es el nivel literal. Es decir, yo leo para entender. Literalmente significa que tengo que saber cuando leo qué hay ahí, no todavía qué significa, sino qué dice esa historia o esa porción del lenguaje, qué dice. Ese es el primer nivel. El segundo es tratar de inferir. Inferir es decir, bueno, ¿qué pienso yo sobre ese hecho lector? Y claro, eso más se lo practica un poco esos dos niveles en la educación básica. Ya en el bachillerato, sí, el tercer nivel que es ya la comprensión crítico-valorativa. Esos son los tres niveles, dicen, para aprender a leer, pero yo sostengo un nivel, otros, sí, sostengo 5 niveles, si uno quiere por ahí adentrarse, ¿no? Porque hay infinidad de formas de hacerlo, ¿no? Y es lo que quiero luego un poco, bueno, si el tiempo nos permite ir comentándolo. Yo hablo de Claro. cuando se habla de comprensión lectora, de estos hablo de 5 niveles. Uno de ellos, bueno, le he puesto nivel cero, que es el nivel metalingüístico. ¿Y en qué consiste? En hacer conciencia de la lengua. ¿Quién hace la conciencia? No el lector pequeño aún, o él, pero con un mediador que fundamentalmente es o son dos tipos de personas. El maestro, el docente o la docente, y por supuesto la familia. Claro, en la familia pues, hay otro problema. Esto no es momento de cuestionar cómo vive la familia, pero las formas de vida de la familia han hecho que no haya tiempo, ya les digo, no haya una querencia especial para conducirlo a ese ser pequeñito, a ese niño, a esa niña por los senderos del campo humanístico y científico, porque hay que ir manejando los dos, porque desde pequeño el niño ya que pisa la escuela es para formarse humanísticamente, científicamente, pero considerando los niveles que el maestro cada cual en su disciplina sabe cómo tiene que llegar, pero el problema está ahí en la lectura. Si no hay una conciencia lingüística, a eso me refiero cuando hablo de metalingüística, en varios planos. Uno de ellos fundamentalmente es y es el que está desprestigiado, por decirlo así, ¿no? Y nadie le quiere parar bola,
que es el gramatical, es decir, saber la normativa de la lengua, de cualquier lengua, en la lengua que uno esté, que se esté formando, ¿no? Saberla, porque si no la sabe, no puede tener conciencia de la lengua. Y al no tener conciencia, uno no aplica un elemento que yo llamo que es el axiológico. Si yo tengo que darle valor a ese hecho lingüístico desde el punto de vista gramatical, yo aquí suelo por ahí poner ejemplos risibles. Les digo, alguien que no repara en el valor que tiene cada letra dentro del abecedario, aquí le da lo mismo escribir con G o con J. Entonces les digo, muy bien, usted puede escribir cajón con G o con J, para usted lo mismo, ¿no? Y eso, el que se ríe, exacto, ya capta. Y mire, hay casos de chicos, chicas que no se ríen. Significa entonces no captan. Y entonces les da lo mismo en verdad escribir como quiera. O les digo escribir verja con G o con J. No, pues no. Claro. Miren las situaciones a las que uno va. O a veces Sí. los chicos les digo, y lo tengo por ahí en uno de mis libros, yo lo trato en uno de mis libros, claro, es un libro amplio y bueno, lo tengo en mi página web, es este que se llama Expresión Oral y Escrita. Hay un caso en el ámbito gramatical de un chico que el profesor le dice, a ver, lee lo que está en la página 150 por decir. Y el chico Ujú. se pone de pie y lee, Señor muerto, esta tarde llegamos. Entonces la sala se queda ahí, el aula, pero ¿qué estás leyendo? Y el profesor le dice, pero hombre, ¿cómo ahí no dice eso? Profe, profe, mire, venga, aquí así está, estoy leyendo al pie de la letra. Claro, leía al pie de la letra, pero leía mal. ¿Por qué? Porque no respetaba ni los signos de puntuación ni de acentuación. Pues ahí no decía, señor Morse, esta tarde llegamos. El profesor le dice, mira, aquí dice, señor, muerto está, tarde llegamos. Mire, las mismas palabras, pero el tono, mire, es ahí Respetando la el que me puntuación. permite darme cuenta que sí conozco el ámbito gramatical y lo aplico. Hoy eso Sí. no se da. Hoy, bueno, y como la tecnología ayuda en todo, entonces el niño, el joven o el profesional dice, ¿verdad? ¿Para qué yo esas cosas? Que una coma acá, yo no paso tiempo en eso, escribo y luego lo someto pues al corrector, pero el corrector eh, tecnológico pues tampoco, por ejemplo, no puede corregir los regionalismos, porque es en sentido general, entonces, pero se confía tanto en aquello y los textos de verdad que salen incomprensibles. Ni el mismo que lo escribe lo entiende. Entonces, este primer nivel de esta conciencia lingüística. Luego, dentro de este ámbito gramatical, solo por detenerme o me detuve en el ámbito ortográfico, pero el otro es el semántico. Las palabras son polisémicas, pero a las palabras no se las entiende o se les encuentra el significado solo porque la escribo, la pronuncio. Inmediatamente está el otro asunto que es el pragmático. Si yo tomo y quiero escribir la palabra guagua y enviar ese texto, por decir a Cuba, en Cuba Claro. la palabra guagua pues, es el camión, el carro grande que lleva pasajeros. Claro, Eh, le dicen guagua. En cambio, acá en Ecuador, usted sabe, guagua es la criatura tierna. Entonces, claro. mire, entonces uno tiene que cuando aplica la cuestión semántica, tiene que ser semántico pragmática, porque por la polisemia del lenguaje y por otro lado, porque in situ, cómo se llevan a cabo las palabras, es decir, no significan lo mismo en todas partes. Yo quiero escribir, antes aquí en Ecuador y bueno, y en Latinoamérica era que por esa forma como estudiaban nuestros alumnos que tenían que memorizar todo y como por más buena memoria que tengan, no podían memorizarlo todo. Entonces se hacía en unos pedacitos de papel, acá en Ecuador, no sé si usted recuerda, le llamaban polla, voy a hacer una polla, Oh. eso era. Polla también significa una señorita o una niña simpática, está todavía creciendo,
se le Mm, decía polla. Hoy ya no, casi no se emplea en Ecuador la palabra palabra chapa, polla. Ya ¿no? no, hay otras palabras. Sí. Eso mire en Ecuador. O también en Ecuador la gallina tierna. Esa era la polla. Mm, La pollita, o sea, la gallina que aún no estaba todavía como gallina, sino ese era el pollo o la pollita, como la se dice. pollita, claro. Pero eso en nuestro medio, pero vaya usted a España, a eso ya tiene otra connotación totalmente diferente, se refiere a pene. Entonces, una persona que vaya a querer sacar la pollita, es decir, el escrito de acá, se van a asustar. ¿Y esto cómo? Pásame la polla. Doctor, Mire, mire el sí, sentido que tiene, ¿no? y en Claro, eso que usted menciona precisamente, por eso es que dicen, ¿no? Personas que estudian de otros idiomas, que estudian el español, ¿no? Dicen, yo aprendí español en México, pero cuando fui a Sudamérica, o sea, sentí como que no había aprendido nada, porque entonces tengo que exactamente, adaptarme a los dialectos o a exacto. las formas que cada Es uno tiene de interpretación eso, del las mismo, formas. Por ¿no? eso entra también ahí la sociología, la sociolingüística, incluso la psicolingüística. Entonces es complejo el asunto, pero no por complejo es que no se lo pueda ir trabajando desde pequeñito, pero Es nada de eso. emocionante más bien, o sea, yo creo que es algo emocionante porque cuando uno descubre inclusive dentro de su propio país que hay cosas que no tienen la misma relación de la que con la que uno la menciona en su lugar, o sea, lo que está en la costa, lo que está en la sierra, Eso dentro del país mismo es así, dentro del mismo exactamente. país, claro. Imagínese en la costa, por ejemplo, perdone que le interrumpa, Sí. el asunto de a nosotros acá en la sierra decimos guineo verde o Mm, maduro, o el plátano, plátano verde, plátano maduro. Usted sabe en la costa, véndame un verde, significa un plátano verde. un plátano Véndame verde. un maduro, significa un plátano maduro. En cambio, en la Mm, sierra, véndame un maduro, es el guineo, el banano oh, maduro. Y maduro. así, y así hay cantidad de asuntos. Ahora, lo que usted creo que dijo algo al respecto, mire que sí se puede formar a los chicos desde este ámbito así, Mm, incluso para que disfruten, gocen, miren estas palabras aquí, allá y todo, y elabore usted un breve escrito de esto. En 2 o 3 líneas, usted está conversando con un amigo o amiga, yo estoy en la sierra, conversa con un amigo de la costa y ve cómo se manejan esos términos. Y ellos sí que se acercan, pero como a veces en la mayoría de los profesores no hay nada de eso, entonces se aburren. Y al aburrirse, pues, no les importa la materia, lo que hacen es estudiarla para medio aprobar y se acabó el cuento, ¿no? Este es entonces el asunto del... Ahora, para aprender en este contexto de la primera pregunta, ¿cómo? Para que aprenda a leer un niño. Otra forma, y quizá la más, pero la más importante es que el profesor tiene que ser un excelente lector de 2 cosas. Una, del ámbito literario. Y la otra, un excelente lector, el profesor que ya tiene una disciplina para enseñar, por ejemplo, el de ciencias naturales, el de química, etcétera, tiene que ser un excelente lector de su profesión el y especial. hace una narrativa. Por ejemplo, yo enseño las ciencias naturales y, y me dedico a enseñarla, pero si no soy buen lector, no tengo una narrativa adecuada. Entonces me dedico no sé, ahí a pasar el tiempo aburriéndole al alumno. Hay un autor, un profesor español que se llama César Bona. Este Ujú. señor incluso tiene un libro que se volvió bestseller porque él, cuando iba a clase con los niñitos, para enseñarles no solo a leer, a escribir y a fijarse en la naturaleza, y llegaba a clase, cuenta por ahí en su libro, se sentaba en el centro de la sala, del aula, decía, chicos, chicas, aquí estoy, yo no soy el maestro para ustedes, ustedes son mis maestros. Por favor, cuéntenme. Y se sentaba. O sea, que los niños entren en su propia narrativa. ¿Qué quiere? Y todos ahí, pues usted sabe, como niño uno quiere en verdad conversar porque no pierde ese donaire. Cuando va creciendo ya lo pierde. En el bachillerato ya no quiere hablar, le da recelo. Cuando pequeñito no. Entonces él le decía, cuéntenme. A ver, ¿sobre qué? A ver.
Háblame sobre las plantas, por ejemplo, entrar a ciencias naturales. ¿Qué plantas tienes en tu casa? Y, en fin, cómo la cuidas y todas esas cosas. Entonces, esas narrativas son las que ayudan, son las que ayudan luego. Y si el profesor le dice, ahora sí, quiero que me lo hagas por escrito, lo que me has contado. Ahora sí, léelo tú. Ahí ya no se emplea el trabajo en grupo, sino el trabajo en red. Y aprenden todos, en grupos de a cuatro, sí, grupo, pero trabajo en red. A ver, ¿qué hiciste tú? Cuéntame, léeme. Ujú. Sí, bueno, es por decirle unas cuantas formas que nos ayudan a atrapar al lector. Y la otra, claro, utilizando los medios tecnológicos, por supuesto. Pero ahí hay que tener todo un cuidado. De lo contrario, el chico, si le abre usted una pantalla ahí o está él con el celular, por más que quiera dedicarse a la actividad como tal, él abre varias ventanas ese rato y no se concentra. Es el otro problema. Por eso es que hoy están tratando de que en el aula, al menos en educación básica, en el aula no se utilice ningún celular. El profesor sí puede utilizar la pantalla para que Ujú. el alumno se concentre. Es otra forma también, ¿no? Hoy que todo pues, es tecnológico y se puede eso aprovecharlo, por supuesto. Bueno, Claro. eso y tantos otros ámbitos que pueden ayudarnos para cómo enseñar a leer. Y ahí vengo yo ya con mis asuntos de lectoescrituras y luego hay alguna pregunta en ese orden. ¿En qué momento aprender a leer deja de ser solo una habilidad escolar y se convierte en una herramienta para pensar? Claro, ahí está el otro problema. Qué bien, Ola, qué bien esa inquietud. Ujú. Se ha centrado la lectura solo como una habilidad, Exacto. como una destreza, y la lectura no va por ahí. No va por ahí. Y por eso es que se pierde a veces el tiempo en enseñar habilidades para leer. Incluso mire esa situación tan terrible. ¿Cómo enseñar a leer 1.000 palabras por minuto? Ah, Por sí. Dios, la lectura no es carrera de velocidad. Como dicen en la universidad, la carrera que estudio no es carrera de velocidad, sino resistencia. Acá no es que aprendo a leer. Ahora, muy diferente es que cuando uno ya conoce una temática todo lo que implica una temática, es claro, uno al leer, por difícil que sea el tema, lo lee, lee, avanza rápido, pero el lector, de verdad, el lector no le interesa leer rápido. Yo les pongo el ejemplo, es como el amor. En el amor de pareja, ¿acaso que usted disfruta con toda la rapidez? Ah, ven para tocarte rapidito, ven para hablarte rapidito, ven para hacer el amor rapidito, ven para comer rapidito. No, pues, no es así. Claro, todo Es tiene su ahí tiempo. entra. Claro, exacto, ahí entra el estado de la contemplación, el estado del silencio, de la tranquilidad, del reposo, de la oración, de la oración en el sentido bien del creyente o de la oración en cuanto yo digo, a ver, A cierro la los ojos, ¿qué meditación. quiero escribir? Y lo cierro y me pongo a pensar. Y ahí viene lo que usted sostiene, para aprender a pensar. Entonces, para aprender a pensar entra en juego otro tipo de elementos. Si fueras tú el presidente de la República, ¿qué crees? ¿Cómo deberías actuar para tales cosas? Es decir, ahí entra en juego mucho la cuestión de la pregunta y la respuesta, la pregunta y la respuesta, incluso la pregunta estilo aristotélico o estilo platónico, Ujú. aunque el que más la sostuvo fue el que nunca escribió nada, en el tiempo griego me refiero a Sócrates. Él utilizaba esto del patos que se Ah, dominaba en ese entonces, en donde el profesor caminaba con el alumno en el patio y se mantenía una conversación. Y en el aula, en cambio, era muy bien. El alumno preguntaba algo y el profesor no le devolvía respondiéndole la pregunta, sino haciéndole otra pregunta, otra y otra, hasta que él daba con la respuesta. Y eso le permitía pensar y pensar y repensar. Hoy no, hoy ni siquiera hay la pregunta, sino que yo la encuentro mayormente en la inteligencia artificial, la copio y se acabó el asunto. o sea, Entonces hay se un ve el problema. título que va relacionado con lo que quiere investigar o que le hayan pedido y de ahí ya con eso ni No siquiera pasa. sabe qué es lo que hay en No, el texto. claro, yo he hecho eso, yo les doy clases
una parte de la universidad a quienes estudian, que tienen el bachillerato y quieren estudiar para el sacerdocio. Y ahí pues sí que estudian con un sinnúmero de materias que hermosas para que puedan ellos compenetrarse de la palabra profunda, no solo de la palabra divina, bíblica, sino de toda la palabra que tiene que conocer este futuro seminarista, sacerdote, en fin. Y en un trabajo que yo les enviaba, en una materia que les doy sobre filosofía de la ciencia, Mm. bueno, ellos hacen su exposición oral utilizando la tecnología y es durante 5 minutos. Y luego sacan conclusiones, ya no sino el momento que ellos exponen y se ayudan con el resto de alumnos. Uno de ellos, ya ella lo dijo, utilizó una palabra, dije, "Esta no la conoce". Pues le pregunté, le digo, mire, usted ha utilizado esta palabra, ¿cómo la relaciona ahí dentro del texto? Se quedó pensando y dice, la verdad es que no me acuerdo. Bueno, pasa otro alumno, así mismo. Un lenguaje exquisito estaba ahí. Uno ya se da cuenta pues, que ese lenguaje Claro. no es que no lo puedan hacer, sino que se necesita de varios asuntos, de conocer a fondo algo para poderlo decir así. ¿Qué habían hecho estos jóvenes? Y para quererme engañar a mí, cada uno de ellos había entrado a una inteligencia artificial diferente una de otra. Oh, Pero yo directamente les dije, miren chicos, esto ustedes lo copiaron de la inteligencia artificial. Y si gustan, en este momento les demuestro. Yo pongo aquí esto, solo en el saliendo. WhatsApp le digo ahí esta inteligencia que es bastante cómoda Ujú. y meta IA. Si quieren, Así. entremos ahí. Y hasta que, no, sí, profe, la verdad es que lo copiamos. Bueno, chicos, lo copiaron, no los voy a sancionar porque quizás fue mi culpa de explicarles en forma debida. Ya que lo copiaron, ahora sí, relacionemos lo que está ahí y se van a poner a pensar en lo que yo les pedí. Y luego pueden hacer un cuadrito de semejanzas y diferencias y sacan sus conclusiones a partir de la guía que ustedes copiaron y de lo que ustedes puedan hacer. Entonces ahí sí tiene sentido el ir a copiar, digamos, por decirlo así, ¿no? Porque la IA no es para ir a copiar. Muy bien, cierto es, a mí me falta un conocimiento, acudo a un libro, acudo a otro, y si no los tengo, aunque hoy virtualmente todo se puede conseguir. Ahora sí, ponga ahí converse con la IA, ahí es diferente. ¿Qué Claro. pasa si esta palabra la utilizo de esta manera? ¿Qué pasa si el tema tal? ¿Qué sucede? Y luego usted de eso saque sus conclusiones, ahí aprende. Entonces digo, al utilizar esto de las tecnologías, por lo tanto, volviendo a la pregunta de la lectura, este hecho de aprender a pensar es utilizando bueno, si la familia no lo puede por cuestiones de trabajo, de tantas cosas que usted conoce, es el profesor. Pero si el profesor no tiene su propia narrativa, el problema de enseñar a pensar no va a aparecer. Y al alumno tampoco le conviene, por decir, obligarlo al profesor que le enseñe a pensar porque él no quiere hacerlo. Sabe que al hacerlo se ve obligado justamente a pensar ya con rigor. Y pensar con rigor cuesta porque hay que emplear la metacognición, que es otro elemento importante. Para utilizar la metacognición, el profesor tuvo que primero haber partido del ámbito de lo que es otro elemento que le dije hace un momento, que es el Ujú. axiológico. El Así. axiológico no es que porque lo axiológico se refiere al mundo de los valores, pero no es que yo voy a teorizar los valores ese rato en el aula, no. Lo que voy a hacer es a tratar de que ellos, los alumnos, se empoderen del tema que se va a trabajar, el tema de lectura, de escritura, de lo que fuere, que se empoderen significa de que voy a concentrarme, a poner todo mi esfuerzo cognitivo para darle el valor que el tema se merece. ¿Qué valor? El valor en el aula, el espacio. ¿Qué otro valor? Le voy a dar el valor que el profesor en verdad se merece. Y si el profesor, yo al concentrarme, al escuchar lo que dice, me doy cuenta que como que
mm, no está No, aterrizando, como se dice, no reacciona. yo, exacto, yo le llamo la atención. Oiga, profe, mire, parece que esto que usted dice no es así o no lo entiendo. A ver, ayúdeme. Entonces el alumno lo pone a trabajar al profesor. Ese es el empoderamiento que debe haber y que a Claro. veces en el aula no se da. Es que no se siente amenazado por el alumno porque no tiene esa Retroalimentación. retroalimentación. No, no hay una retroalimentación. El profesor, de pronto, la palabra de él es la que cuenta también, y el estudiante, pues a lo mejor no tiene esa posibilidad también de enfrentar, ¿no? El diálogo que se pudiera generar en Cla- ese momento. Claro, el problema es que a veces el profesor se reviste de su autoridad y está bien, pero esa autoridad a veces la hace autoritarismo. Ah, yo soy aquí el que mando, yo soy aquí el que tengo el poder de la palabra y tú sencillamente eres receptor. Y Ujú. cuando se es así, el alumno se resiste. ¿Por qué se resiste? Porque si utiliza un lenguaje, bueno, el de su profesión, pero si no lo utiliza con esta narrativa específica que sostengo, él no estará atento. Y al no Y si estar se atento, resiste, pues y si se resiste, pierde el interés. exactamente. Por eso tiene que haber un empoderamiento de parte y parte para que uno tenga acceso a esa palabra, a ese lenguaje. Y, y como es así, todo lo nuevo, uno no lo puede, aunque el cerebro es bastante receptivo, pero si uno no está con toda la atención y así lo esté, no logra uno receptar todo en el hipocampo, que es en donde está la memoria, para ir receptando las cosas, en este caso el lenguaje. Entonces el alumno siempre estará en esta situación de que tiene que estar con toda la atención, con todo ese empoderamiento y al maestro tiene que estar ahí en ese diálogo socrático de que, ¿cómo es esto? ¿Para qué esto? A ver, espere, profe, mire, a ver, pónganos un ejemplo, háganos esto, háganos lo otro. Sí, tiene que fomentarse ese diálogo socrático en toda la clase. No puede ser que el profesor abarque, es solo en el medio, en el nivel superior, cuenta bien la clase magistral. Yo recuerdo, perdonen aquí este paréntesis, la primera vez que tuve la oportunidad de ir a estudiar un posgrado en España, que sí que me llamó la atención. Yo me quedaba extasiado escuchándolo al profesor. ¡Qué dominio, por el amor de Dios! ¡Qué genios! Bueno, los profesores que yo tuve, la mayoría eran miembros de la Academia de la Lengua y con libros escritos en cantidad, bueno, unas eminencias. Entonces, escucharlos yo me quedaba extasiado, de verdad. Pero acá en Ecuador, ponga usted a dar una clase en este sentido, una clase magistral, los alumnos tal vez 5 o 10 minutos logran la atención, el resto ya no. ¿Por qué? Porque sus situaciones no les permiten. El hecho de que están siempre en el celular, ese momento no lo está, pero ya Claro. tienen en su mente esto de que no se detienen a escuchar. Todo es la inmediatez como tal, ¿no? Entonces sí cuesta un poco, pero a nivel superior digo, y usted lo sabe, en otros países uno se extasia con la Sí, escucha, ¿no? Y con la luego, pues claro, disertación que para hace. escribir y todo. Pero con los pequeños no es eso no es tan apropiado. Bueno, y el profesor por lo general nunca lo hace tan bien, ¿no? Porque en nuestro país nuestros profesores, y con eso no estoy yo desmereciéndolos, estoy expresando una preocupación. Pero hay La una verdad es preocupación. que no están preparados para la docencia. Para ser docente se necesitan tres ámbitos. Uno, que es el nivel humanístico. El humanístico es el hecho de poder entender a ese alumno que está ahí. Y no es que es uno, cada alumno con su situación. Claro, también hay que entender que es difícil que el profesor pueda llegar a todos si hay 20, 30, 40 alumnos, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo de que yo siempre tengo que estar actuando humanísticamente, sí, tratar de entenderlos y sobre todo al que se nos queda, porque no todos estudian al mismo nivel, ¿no? El otro es la preparación científica en su campo. Que yo soy matemático, que yo soy lingüista, que yo soy de ciencias sociales, etcétera.
que yo soy tecnólogo, en fin, pero tengo que estar preparado al más alto nivel. No para dar al más alto nivel las clases, sino para buscar esa narrativa que, que siempre digo yo. Y esa se da cuando uno trata de inmiscuirse en el ámbito pedagógico. El ámbito pedagógico me permite eh, buscar los mecanismos adecuados para que pueda yo llegar al adulto. Entonces, cuando convergen estos tres ámbitos, pueda que de alguna forma llegue a este grupo de estudiantes, aún niños y jóvenes. Qué difícil, doctor. Cuánta dificultad se está, ahora que usted menciona todo esto, que está en juego, porque en la actualidad esos niños que son precisamente a quienes hay que enseñarles y darle todos estos conocimientos, en la actualidad la herramienta que tienen los padres para tranquilizarlos es el teléfono, ¿no? El celular, y ellos están mirando dibujitos todo el tiempo. En la parte de para la expresión precisamente oral y escrita al futuro, ¿qué tanto esto estaría interviniendo ya en su mente, ¿no? Para poder ejercer este ejercicio de la lectura. Claro, usted dice el padre de familia para Para tranquilizarlos, pero tranquilizar. es al revés, no los tranquiliza. Bueno, los tranquiliza físicamente, que estén Ujú, quietos, pero no hay una tranquilidad mental. ujú, Estos aparatos hoy en día lo que más hacen es causar un ruido mental. Ese ruido mental, incluso en los en los programas lúdicos que están ujú, para el juego, sí, les ayuda a ciertas destrezas, pero a tener una formación de la mente para poder a- a ser atraído por el lenguaje de la palabra, bien sea la palabra visual, la palabra escrita, la palabra escuchada, eso, el ruido mental no le permite concentrarse. Por lo tanto, hoy el cerebro está sufriendo, el cerebro que es sumamente plástico, está ujú, sufriendo una alteración en el hipocampo. Es decir, no, y aquí otro paréntesis sobre la misma pregunta. ujú, Mire que hoy se sigue insistiendo, y eso lo hacen los neurocientíficos. Ellos siguen insistiendo porque lo han trabajado, lo han estudiado, lo han investigado y sacan sus conclusiones. Es necesario que el niño, el joven e incluso la persona mayor, como hago yo, perdone por ello, en mi agenda escribo a mano y lleno diariamente. O digo también qué hermoso mi continuar. cuaderno. Exacto, exacto. No porque nos digan que somos anticuados, sino No, porque el cerebro actúa necesito. mejor cuando usted utiliza los dedos con el lápiz. Hay Ujú, una, no recuerdo un momento el nombre, hay una especie de energía que sale de los dedos ujú. La como producto sinergética. del Será la papel, sinergética. algo de eso, una energía especial Es la que sinergética. recorre el brazo y Ujú, llega al cerebro. Y eso hace que el cerebro se siente estimulado mentalmente, cognitivamente, para alojar las palabras en el hipocampo. No alojarlas de manera mecánica, sino alojarlas para que las pueda utilizar en estos ámbitos ujú, de la metacognición, en estos ámbitos de la escritura en forma adecuada, en todos los ámbitos posibles para aprender con esas palabras guardadas semánticamente y pragmáticamente, justamente aprender lo que usted me dijo al inicio, aprender a pensar. ¿Cómo? aprender a pensar. Con rigor. Aprender a pensar para reflexionar, aprender a pensar para cuestionar, aprender a pensar para aportar, aprender a pensar para actuar filosóficamente desde el ámbito ontológico. ¿Quién es el ser? ¿Quién es aquel que hace sus garabatos, por decirlo así? Ujú, ¿Quién? ¿Cómo se inventó la tecnología? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no me sirve? Entonces empieza una serie de cuestionamientos ontológicos, sobre todo, o dialécticos. Dialécticamente, sí, aquí está la idea, es decir, la tesis.
Pero a esa tesis yo la cuestiono, que es la antítesis. La cuestiono, no, no acudo como hoy se hace desde la tecnología. Ah, algo aparece ahí y yo lo copio sin pensarlo porque creo que esa es la palabra válida. Como por ahí no sé si todavía hay esos espacios del rincón del vago, en Oh, donde yo creo que ya no, ahí creo que bendito sea Dios y eso ya no lo hay. Y creo que ya luego la someto a otra realidad más, que es todavía negar la tesis y negar la antítesis, para sacar mi síntesis, que es ya esa verdad todavía no total, pero de alguna manera aproximada a aquello que estoy estudiando. Porque pero ya es tengo una cosecha de su pensamiento, ¿no? Ya eso sería eso, que sea una cosecha ya una del cosecha, ya es un pensamiento como pensamiento. producto de todas estas situaciones que tienen que darse cerebralmente. Por eso, cuando más se escribe, es factible esto, y escribir en Sí, el papel. Y en la edad, y bueno, ya muchos países están haciéndose eco de esto, y sí, el niño tiene que escribir a mano, tiene que leer en y la físico, capacidad motriz. para que la capacidad matriz, porque justamente es la capacidad motriz la que hace factible que el cerebro se refresque para Sí. que esté apto y pueda ya metacognitivamente aprender a pensar y a crear su propio lenguaje, en este caso el estudiante o el profesional, la persona bueno, todo el mundo trabajamos con el lenguaje, nadie nos escapamos, hasta, perdóneme la expresión, hasta el sordo mudo trabaja con el lenguaje, porque tiene que inventarse él con gestos, incluso hay hoy la gramática de los gestos. Entonces, Mm. quien estudia la gramática de los gestos sabe que cómo mueve al mover el dedo, las manos, uno o dos dedos, los gestos de la cara, sabe qué palabra es la que quiere expresar o decir esa persona. Entonces, este ámbito del aprender a pensar tiene que seguirse dando. Hoy se está anulando por la inmediatez que causan los medios tecnológicos, y esa inmediatez hace que el cerebro no pueda detenerse para, para la contemplación, para la paz, para el silencio, para la soledad. La soledad, claro, hay dos tipos de soledad. La soledad que yo me la busco a propósito para concentrarme y estudiar, y la otra soledad que lo está matando al internauta, sobre todo joven, que le da y le da y le da y se encierra en su cuarto, está en soledad, pero llega un momento en que No se su cerebrito interrelaciona. está su cerebro tan intoxicado, y usted lo sabe, hay personas que ya que se quieren quitar la vida, no le encuentran sentido a la vida, porque cuando quieren relacionarse con el demás, con el otro, de tú a tú, no lo puede hacer, en virtud de que por estar tanto en las redes, en esta tecnología de las pantallas, no sabe cómo tiene que responder para valorar la otredad de aquella persona que uno necesita en verdad valorarla, bueno, ya desde la dimensión de la alteridad, es ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Y esas ausencias se están dando, ya no las hay, por lo tanto tenemos un ser humano que hoy le llaman poshumano. Estamos en ¿Cómo es una eso, doctor? poshumanidad. Explíquenos un poco eso del poshumano, porque se lo había escuchado yo a ustedes en algún Ya, momento, el sí. poshumano incluso lo trata hoy muy, aquí puedo dar yo el nombre de, si es que lo tengo a mano, sí, perdóneme. Eh, bueno, hay varios autores que trabajan hoy esto. Hay una autora española que se llama Adela Cortina. He podido conocerla en un par de congresos hace algunos años. Ella hoy trabaja esto de la ética o ideología de la inteligencia artificial. Y entre tantos y tantos textos, aquí a mi espalda tengo una cantidad de libros que hablan hoy de estos problemas que está causando las pantallas, ¿no? Sobre todo a los jóvenes y a todas las personas que pasamos, que estamos o que se dedican todos del celular y no dejan descansar al celular para nada. Entonces, está causando un estrés, pero que está incidiendo tanto en su comportamiento, en su equilibrio emocional,
que ya no puede trabajar estos ámbitos de la inteligencia intelectual y emocional porque todo se lo da pues las pantallas. Entonces está apareciendo un ser humano que ya no se preocupa por su familia, que ya no se preocupa del ciudadano común y corriente, no le interesa, lo desconoce, lo desconoce en el ámbito de la presencialidad, lo conoce en el ámbito de la virtualidad, pero ese conocer es entre comillas. Hoy con ese que me gusta, me gusta y me gusta, como dice otro famosísimo investigador, filósofo, hay un filósofo coreano que se llama Jung-Chul Han, tiene escritos, yo aquí a mis espaldas tengo los 28 libros de él, y él utiliza la técnica de 100 paginitas para que la gente lo lee. Lo premiaron últimamente con el premio Príncipe de Asturias, creo que es este filósofo que hoy estudia la sociología del comportamiento humano, ¿no? Él habla de la sociedad del cansancio, habla de la sociedad paliativa, habla del mundo de las no cosas, habla del mundo, habla de infinidad de mundos que se ha creado el ser humano por el exceso de la tecnología y que eso en el fondo está creando ya un nuevo ser, entre comillas, humano. Digo entre comillas humano porque la humanidad se está extinguiendo. Ya no es un ser receptivo, es un ser en donde se le están muriendo todas las células que tienen que ver con las emociones, emociones en el sentido de aquellas que me ayudan a comprender al otro cuando está necesitado de algo. Ya no me interesa. Allá puede morirse, no me importa. Los políticos están utilizando las redes sociales para aquello. Es decir, la posverdad que hoy la llaman. La Ujú, posverdad consiste en que yo creo mi propia verdad a partir de una mentira y ujú. la difundo por todos los medios. Entonces, el Ya. internauta la lee, la ve, la visualiza y cree que esa es la verdad. Ahora, por decir, aquí en Ecuador, Y, perdón, doctor, y la corrobora un bot, o sea, una persona que es una inteligencia artificial. artificial, exactamente. Entonces, el ser humano como tal desaparece, ya no está. Está tras la pantalla para dar las órdenes, de manera que el ser humano hoy vive, entre comillas, una felicidad. Por eso hoy hay la llamada psicología positiva, en donde tú no tienes por qué tener dolor, tú no sufres. Tú estás ahí en las pantallas, tú le das sí a todo, valga o no valga, no el me gusta, que lo estudia muy bien este Jung Chul Han en un libro que se llama El Enjambre. Estudia ahí la conducta ya del ser humano. Todo es una aparente felicidad que se vive, pero el ser humano está viviendo la sociedad del cansancio. Es decir, se cansa tanto. Y hoy no solo que él por bueno, es por su cuenta, entre comillas, él tiene hoy libertad para entrar y trabajar todo desde las pantallas. Él sabrá cómo lo hace, él mismo se castiga, se vuelve esclavo de las pantallas y esa es su supuesta felicidad. Pero eso le lleva a este cansancio mental que no le permite luego controlarse y explota. Ven, hijo, a comer. No, ya voy, estoy aquí. Ve, que vengas a comer. Te digo que ya voy, caramba. Se Ujú. altera en todo. Si usted hoy conduce aquí en Loja, esta ciudad pequeña franciscana no sé si usted conozca, Claro, eh, sí, he estado varias veces en Loja y he es llegado una hasta ciudad Zamora. franciscana, Sí, una ciudad en la que antes, cuando se conducía, nadie pitaba, por decirlo así, al carro de adelante, cuando estaba el semáforo en rojo o en verde, nadie. Hoy todo el mundo le pita, todo el mundo le pita porque todos vamos al apuro, entonces queremos que ya el semáforo no cambie, no va todavía la luz verde y ya le está ahí atrás ya pitando. está en. Y si a usted le reclama algo, la gente se exalta, el alumno en el aula se exalta, el maestro también en el aula se exalta y los profesionales por lo regular por todo lado se exaltan de tal manera que se está perdiendo ese sentido humano. Entonces es un transhumano, está
transmutando a otra realidad, entre comillas, humana. Cuando ya no hay estos parámetros para valorar al otro y porque la ciencia hoy lo soluciona todo, sobre todo la ciencia médica. Usted pues, ya la inteligencia, imagínese, ya no Tranquilizante. quiere usted pensar, entonces toma, aquí está para que tú ya no pienses, la inteligencia artificial, todo te da, entonces quédate tranquilito. Ah, un accidente, pues bueno, pues, bendito sea Dios también eso, ¿no? Un accidente Claro. terrible donde perdí brazos, perdí los ojos, la nariz, la dentadura, los pies, solo me queda el corazón para respirar a través del cerebro que todavía no está maltratado, entonces me van cambiando todo, todo. Entonces llegará un momento en que de humano tendré, qué sé yo, un 10%. Y como la vida se va, de hecho, ya se alarga, ya Ujú, no, el promedio de vida hoy es de 80, 85 años. Incluso dicen claro. ya va a llegar a los 90 y así irá subiendo porque todo me va solucionando y por lo tanto ya yo me encuentro con usted, Olga, a los 100 años. Me voy a Nueva York, me encuentro, nos damos un fuerte abrazo, pero en ese abrazo ya no siento el palpitar del cuerpo que es el queriente, Robotizado, usted y diría no entonces. estoy totalmente ya robotizado. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? No, tuve un accidente, aquí estoy apenas con el corazón y qué sé yo, alguna otra parte del cuerpo que todavía no me han cambiado. Y el problema es que con todo esto, Sí, se, como decía mi abuelita, se secan los sentimientos, ya claro. desaparecen. Entonces, no me importan ya los demás, cada cual vive su vida, se van muriendo, ya no siento ni por el ser querido nada porque la misma tecnología me, me, me Suplanta mató un poco mi esa, humanismo como tal. claro. Es, eso es lo que estamos viviendo y esto no es una situación que la estoy exagerando, los filósofos, los mismos tecnólogos que de alto nivel que han creado todo esto hoy se preocupan, se asustan y están tratando de escribir, miren los males que esto nos trae, pero ya las cosas están hechas, solo aquel que sigue conservando ese grado de conciencia, tanto en el nivel lingüístico, en el nivel cognitivo, Ujú. en el nivel ataráxico, en el nivel, bueno, hay cantidad de niveles que mejor no los pronuncio aquí porque uno tendría que ir Y bueno, explicando vamos a uno tener por que hacer uno, una tal vez segunda, una porque segunda está súper entrevista, sí. interesante, realmente está muy, sí, una segunda entrevista porque está sumamente interesante y las personas pudieran decir, y todo eso porque no leo. Todo eso O sea, porque no es me, una, es algo, y que todo eso porque no leo. exactamente. Y aunque alguien puede decir Sí, tanta bulla porque no leo, sí, ¿para qué leer? La gente lo sigue indicando. Lo que pasa claro. es que al no leer, obnubilo ese grado de humanismo. ¿Por qué es que solo, entre comillas, por no leer? Lo que Mm, pasa es que la ciencia, el humanismo, las artes, todas las disciplinas, las investigaciones científicas, las investigaciones humanísticas, las investigaciones experienciales que se trasladan al ensayo, al libro de ensayo mm, o a la academia, todo eso siempre estará para que quede en escrito. Claro, qué mejor si se sigue escribiendo a través de la tecnología del libro, o sea, en papel. Y claro. lo otro, pues que eso ya se da, que el libro, que el texto, que el artículo científico, etcétera, pues se lo hace desde la virtualidad. Pero si no me acerco a leerlo y a leerlo en las condiciones en que estoy manifestando, es donde se apaga toda la cuestión humanística. Porque el libro, el texto de una o en cualquiera de las tecnologías es un modelo de vida. Porque ahí hay un lenguaje que me da luces. Hay un lenguaje que me permite lo que hemos estado sosteniendo aquí.
aprender a pensar, aprender a crear incluso mi propia ficcionalidad, porque el ser humano sigue existiendo y seguirá existiendo cuanta más ficción haya, porque la ficción va más allá de la realidad. Es Claro. una, es una realidad exquisita que me permite viajar al futuro. Por eso los libros de ciencia ficción, recordarás de un Julio Verne, y en la Ujú. ciencia un Carl Sagan, bueno, hay varios estudios en esto que nos dan cuando el lenguaje, porque el lenguaje en las ciencias pues, no todo el mundo lo puede leer porque no somos expertos, pero Claro. sí hay desde la ciencia ficción puedo, o desde el divulgador científico, que es el que se encarga de ponerlo a consideración de los que no podemos ir directamente a ese lenguaje específico, altamente tecnologizado, etcétera. Entonces hay otras formas, pero tengo que acudir a él y hoy se lo sigue haciendo, aunque no como debería ser, pero se lo sigue haciendo a través del profesor, a través de la lectura, a través de la escritura y a través no solo de la lectura de un libro. Usted tiene que hacer lecturas de lo que ve, cómo ve usted el mundo, tiene que hacer su lectura y esas lecturas le van a permitir empoderarse del mundo, con mayor razón en estos momentos de crisis tecnológica, no porque la tecnología no sirva, sino por la crisis mental que está produciéndose en aquel que se le volvió ya un, bueno, fue un hábito, sino ya una situación como llaman los que se dedican a la drogadicción, pues, o sea, se drogó, Una adicción. es la palabra, una adicción, es Una la adicción. palabra, se volvió ya adicto y eso sí, pues que por supuesto es tan grave que si no hay una cura a tiempo, eh, O son un tratamiento a tiempo, porque entonces, sí, porque sí, sí. doctor, perdóneme, ahí hablando de la parte periodística versus, digamos, de la parte literaria, ¿qué diferencia hay entre leer información, justamente ahora con todo lo que existe, y comprender un texto? No, un texto Qué de... buena la pregunta, qué buena la pregunta, mire, porque justamente las tecnologías lo que nos traen es información. Por lo Ujú. tanto, la información es sencillamente dataísta, es de puros datos. No tiene una narrativa que nos acerque a leerla con ese prurito de lo que es la cuestión estética, en donde yo tengo que aprender a disfrutar de la lectura, porque solo desde el disfrute es posible una amplia comprensión, una amplia inferencia e incluso una actitud de carácter crítico valorativo. Justamente, qué bueno la palabra, mire, yo no me estaba dándole vueltas al asunto, digo, algo me falta, y es esto de la información. Información. Esta información que es la que llega y llega y llega a las pantallas, viene y pasa, viene y pasa. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo o no me doy el tiempo para leerla, de manera que esa información la haga o la vuelva conocimiento. Ahí es Claro. cuando tienes. Y qué mejor la experiencia y la profesión, si me dedico a ella como debe ser, del conocimiento paso a la sabiduría. Wow. Y de la Claro. sabiduría puedo pasar a la contemplación del conocimiento. La contemplación es un ¿Qué significa? conocimiento ya tan elevado que lo elevo a la categoría de divinización. Wow. ¿Quién es el que divinizó el conocimiento y la sabiduría? El más alto ser humano, Jesucristo, que Jesús. por haber divinizado justamente pasa ya a divinizarse, a ser el Hijo de Dios, a ser el Dios mismo como tal. Claro, Ujú. esto es ya motivo de la alta teología, pero Claro. antropológicamente, filosóficamente es así. Y mire que hay otras personas que han divinizado el conocimiento, es un conocimiento que le lleva a usted ya a una altura tal que usted solo lo entenderá cuando en verdad entra en estado de contemplación para
en esa divinización hacer factible una espiritualización de ese conocimiento. Usted lo espiritualiza. ¿Quiénes lo han hecho, por ejemplo, en el campo de la religión y también en el campo de la ciencia? Einstein, por ejemplo, este señor que murió, el que tenía el cuerpo muerto y solo un dedito movía para que es el que habla de la física cuántica y todos estos asuntos Sí, de los agujeros negros. Gente, claro, ellos no utilizan la palabra divinización, sino la cientificización del conocimiento al más alto nivel, porque ese conocimiento genera ya otro tipo de realidades para seguir investigando, para seguir creando en el ámbito de la religión. San Agustín, Santo Tomás, la misma Madre Teresa, que llegan llegan a un estado de contemplación que hacen descubrimientos que le dan luz al más necesitado, a aquel que quiere curarse, por ejemplo, aquel que se concentra tanto desde la fe y que puede curarse, pues ya es otro de sus enfermedades, ya es en otro ámbito tan elevado que no todos los mortales podemos entenderlo, pero no podemos rechazarlo. Hay gente que a veces cree que eso no vale, no. Y claro, los que dicen que no vale es aquellos que no se han podido ellos mismos validar como tal, ni siquiera en el ámbito de la información, mayormente en el ámbito del conocimiento y de la sabiduría como tal. Usted sabe que usted ha escuchado hablar de los grandes sabios. Por ejemplo, los sabios del Tíbet llegan a un estado de contemplación mental. Leí el otro día que un famoso científico que se llama Mario Alonso Puig, ay, y sí, me encanta, va que bien, este me señor, encanta. mire, está metiéndose en este campo. Sí. Dice que él leyó, creo, leyó o él mismo lo investigó de unos tibetanos que estaban en estado de contemplación, de oración, Ujú. y que se secaban, mojaban unas toallas, unas sábanas, las mojaban y se concentraban en oración y las toallas, las sábanas se secaban en brevísimos, creo que es en menos de un minuto. Sí, Si creo que usted la... pone una sábana mojada al sol, no se seca en un minuto, por Ujú. más que le dé el sol, y ellos lograban eso. Era un estado de contemplación, y sabe que de ahí un estudioso, creo que es neurocientífico, no, perdón, no, los del corazón, ¿cómo se llaman? Cardiólogo, Un cardiólogo cardiólogo. famosísimo, no recuerdo el nombre, que lo menciona a este señor Puig, eh, se fue al Tíbet porque quería ver cómo curaba alguna parte del corazón que no buscaba no encontraba la manera, y de pronto cuando él dice que leyó esto, se fue al Ujú. Tíbet para ver en verdad, y ahí logró descubrir, no recuerdo qué Oh, fue sí, fue exactamente, y que por eso él puede ya curar a sí mismo alguna enfermedad del corazón muy grave que antes nadie la podía curar. Mire a dónde llegan estos estados ya de la palabra la palabra. llevada a la máxima dignidad de lo humano que, que traza ya fronteras extrahumanas, como es por decirlo así, la divinización de la palabra. De quien usted menciona, o sea, de quien estábamos hablando es de Stephen Hawking. Stephen Hawking y yo decía Anthony Hawking, y ese es el otro, ese es el actor que es horroroso. Claro, y a No sé propósito de por qué se actor, me viene a la dice cabeza. ¿Ah? que en las artes escénicas y en las artes cinematográficas Ujú. están llegando a esos niveles. Y en la misma literatura, hoy hablan de una literatura distópica que está tratando, inventando, haciendo, creando este tipo de tramas, de novelas que, que van más allá ya del ser que deja de ser humano, Sí, este totalmente. transhumano. Yo no puedo ver Y nada de ese señor. A mí me produce mucho, no, no me gusta. de quién? De ¿De quién? De Anthony Hosting no me gusta ver ninguna de esas series que él tiene. De películas y esas De cosas. películas, ajá. Ah, claro, es que hay de todo. Bueno, yo Claro, poco. hay de todo, hay gente que le No, gusta mucho esa adrenalina, ¿no? Que exactamente, sí.
de Este, terror y todo eso. del Bueno, terror, yo no, poco veo películas porque yo el creo que tiempo con no me permite, pero hay las películas noticias ya que, son de terror que ya no quiere uno mejor ver más. claro, ya el arte estilizado a un nivel de terror, bueno, hay gente que le agrada, pero a Sí, otros sí, no. Y si a uno no le agrada, pues no tiene por qué verlo porque uno no vaya a martirizarse con un estrés terrible, ¿no? Y eso. Pero mire, todos estos campos que llegan a estilizarse totalmente. tanto a través del lenguaje, todo es con el ánimo de ver hasta dónde el ser humano está en condiciones de salvarse en cuanto ser humano, planetario, o de condenarse porque si ya todos estos ámbitos humanísticos los desechamos porque nos atrapó la tecnología y sobre todo la tecnología en el ámbito de la inteligencia artificial, pues que nos está desplazando en todo. Entonces, este ser humano, Exactamente. Hay mucha gente, doctor, justamente por todo lo que hemos conversado, que ha sido interesantísimo. Yo quiero agradecer una vez más por este tiempo y por este desarrollo del tema que ha sido excepcional. Realmente, mire hasta dónde hemos llegado finalmente, hasta incluso algo que ni siquiera yo no lo había pensado, ¿no? En la parte humana, de ya prácticamente el antihumano, ¿no? El antihumano que usted mencionaba. Pero yo quiero ser todavía un poquito ingenua y decir que todavía tenemos tiempo para hacer algo. Y ahí es cuando yo digo, bueno, si no solamente los niños, ¿no? Las personas adultas les da pena decir que no saben leer, porque una cosa es leer, ¿eh? Como usted mencionaba, y haber salido del analfabetismo, ¿no? De saber leer y escribir, ¿no? O sea, usted es Galo, Guerrero, Jiménez, como lo menciona la pantalla, y yo lo leí muy bien, pero interpretar de la persona, interpretar con quienes estamos hablando, saber un poco más sobre eso, pues ya toma el hecho de interesarse, ¿no? Entonces, a veces les da pena decir, bueno, yo no, yo sé leer y escribir, pero si queremos llevarlo hacia ese nivel, compártanos unas 5 ideas que usted pudiera darle a las personas para empezar nuevamente, darse la oportunidad una vez más de poder retomar, ¿no? Este tema de la lectura, de la escritura, del análisis, que les va a permitir el análisis crítico, el ya no solamente mirar una información y reaccionar, sino también poder hacer su propio juicio, ¿no? Porque eso es lo que estamos perdiendo, un poco el juicio de no reaccionar. Somos muy reactivos y no estamos siendo pensantes antes de poder actuar. Entonces, a veces nos gana incluso la misma tecnología queriendo dar respuestas hacia esas mentiras hechas verdades, y no estamos nosotros verdaderamente haciendo lo que corresponde, ¿no? Empecemos, demos un poco de una tabla de salvación, porque hay que hacer algo, ¿no? así como usted ventajosamente, estimada Olga, quedan personas en el mundo aún muy preocupadas por lo que está pasando y tratando de buscar mecanismos que permitan, por un lado, frenar de alguna manera esta terrible vorágine de deshumanización que estamos viviendo. Ahora, lo que aquí hemos comentado en cuanto a que, o he comentado en cuanto a pasar del humano a lo poshumano o a lo transhumano, hay varias teorías al respecto. No es porque uno sea tremendista, porque uno sea negativista, porque uno vea solo la desgracia, porque hoy se cultiva mucho la cultura de la desgracia. Es que esta cultura de la desgracia es la que está propiciando también este interés por seguir creciendo desde el punto humanístico, buscando el mejor lenguaje que se lo encuentra en, en la escritura de un libro o que se lo encuentra en la palabra oralizada, hablada del científico, del sabio,
del maestro, del padre de familia, de la madre de familia, del buen comunicador, del buen periodista y, en fin, de todo aquel buen profesional que se preocupa por dar de sí a los demás, no solo desde el ámbito profesional técnicamente hablando, sino desde el ámbito humanístico, de querencia, de amor al prójimo, de entrega solidaria hacia los demás. Nos quedamos, todavía hay, están estas personas ahí y están latentes en los miles y millones de libros que físicamente y que digitalmente existen para seguir humanizándonos, para seguir buscando este camino de salvación de lo humano y que no sea la tecnología, por más que nos ayuda, sea la que nos ahogue y la que nos reemplace a futuro. Por supuesto, para ello, dicen los estudiosos, sobre todo los filósofos, que pasarán unos 1000 años para que, bueno, 1000 años ya para que la Tierra como desaparezca, de, desaparezcamos los humanos. Pasará Ujú. siquiera unos 1000 años, ¿no? Si es que seguimos así. Claro. Eh, pero si seguimos haciendo los esfuerzos, como decía, creo que fue el Papa Francisco, con el daño, o primero el bien de la tecnología, ¿no? Estos descubrimientos, pero el daño que está haciendo a aquellos que creen que solo con pasar ahí día y noche ya el mundo de ellos está salvado, ¿no? Y no es así. Decía el Papa Francisco que Internet es una montaña de basura, que de vez en cuando se encuentra una perla, y ese es nuestro reto. Es nuestro Mm. reto, encontrar la perla. Es decir, ese algo bueno que sí lo tiene. Y estamos hablando porque todo es válido en la tecnología. Sin embargo, la palabra que está en un libro, en un artículo, hoy sobre todo en los artículos científicos, para la gran mayoría está escondida, no aparece, porque no la quiere buscar. Ahí están esas perlas. Eso hay que hacer. Nuestros jóvenes no lo hacen, no hay quien les ayude, y si alguien les quiere ayudar, no se dejan ayudar porque ya están corroídos o carcomidos por la dopamina, que es la que los atrae. La dopamina es una sustancia que se segrega en el cerebro y que le atrae de tal manera que usted no puede dejar. Ahí está con su celular para ir al baño, para dormir, para despertarse, para enamorarse, para sufrir, para gozar, para todo. Pero si se logra encontrar esa perla, digo, podemos aún todavía mantener esa salvación. Nos queda, yo aquí tengo un librito, este no lo tengo aún subido a mi página web, que se llama La infoalfabetización desde la lectura y la escritura. Es decir, Wow. como estamos ya adentrados en este ámbito de la tecnología, yo no pregono, ni nadie va a ser, perdón la expresión, tan tontito para pregonar de que hay que abandonar totalmente la tecnología si nos queremos salvar. No, no se trata de eso. El rato que uno haga eso, eh, es, es salirse de, de la sociedad. Es decir, Claro. es vivir como marginado del ámbito social y por lo tanto no podría aportar en nada. O sea, de eso no se puede. Aunque también por aquí tengo un libro de un francés que él dice que dejó total la tecnología para ver cómo le va. Sí le fue bien, dice, durante 5 años, y ahí vuelta tuvo que regresar porque no quería eternamente estar marginado. Por más que él fue a vivir al campo, a vivir en medio de la naturaleza, tan bonito, pero le hizo falta la tecnología. Sí, Ujú. no podemos salirnos de ella, pero De sí alguna podemos, manera sí une familias que están lejanas por cualquier por circunstancia. supuesto, O sea, hay que también discernir, ¿no? Hay que tener, discernir en todos discernir estos ámbitos. los Claro, ámbitos, hay pero que tener toda esa inteligencia emocional abierta y dispuesta a mirar, ¿no? No solamente quedarse con
con el detalle de lo que mira o de lo que, pero es que engancha mucho más la parte basura, como usted menciona, ¿no? La parte que no Claro, hace, exacto, engancha mucho más la basura porque la presenta como exquisita, sí, como linda, como porque nos trae la felicidad pues más sentida. Entonces, cuando uno acuerda, está tan metido que no le resulta fácil salirse al internauta. Usted sabe, hay clínicas ya en Estados Unidos, en de Europa, la rehabilitación. dedicadas a tratar de salvar a aquella persona que se hizo ya adicto a estas pantallas Las que nos pantallas. sirven tanto, pero que nos pueden matar y por lo tanto tenemos que seguir buscando estos espacios, todos los que estamos implicados en cualquier disciplina, para que hagamos exquisito ese plato de la rama que uno maneja Sí, para poder, yo por ejemplo, ¿qué es lo que hoy hago? Publicar artículos pequeñitos de aproximadamente 600 palabras para tratar de convencer en el buen sentido de la palabra, de dar a entender que sí, la lectura nos sirve, pero no cuando igualamos a todo mundo para que lea el mismo libro porque ese es el que más gusta a todos, así no se consigue lectores. Los lectores se ahuyentan, sí los hay, pero se ahuyentan y se refugian en las tecnologías cuando en verdad no encuentran nada que les ayude porque no entienden lo que está allí. Entonces, claro, eso es lo que yo trabajo desde estos puntos que le comentaba, axiológicos, estéticos, antropológicos, éticos, incluso desde la ecología, desde la antropología, desde la hermenéutica, desde la fenomenología. La fenomenología es una disciplina que hace, yo por ejemplo, aquí estamos conversando, alguien ujú, está escuchándonos y dice yo que no sé leer, que no me gusta. Sin embargo, ve lo que me dijo. Se le queda en la cabeza, le da vueltas hasta que algún momentito busca algún texto, busca un artículo, busca un algo, o en lo que él mismo está metido ahí. Él le llega, por ejemplo, le gusta mucho un varón que le gusten las mujeres hermosas. Bueno, ¿a quién no le gustan? Mm, Me refiero en el sentido amplio de la palabra, la mujer hermosa, por fea que sea, físicamente, perdón la expresión, pero que tiene una hermosura exquisita espiritualmente. Entonces, si digo, si a esa persona le gusta solo el ámbito físico, incluso la situación peyorativa en lo sexual, dice, no, pues ya estoy metido aquí, pero voy a buscar el otro lado ujú, de la exquisitez femenina. Voy a buscarlo. Y en verdad, empieza a hacer, cuando ya acuerda, le van llegando. Usted sabe que toda la tecnología es algorítmica, a que si usted se mete a ver pornografía, pues le sale solo eso. Pero si en claro, cambio quiere ver el mundo de la sexualidad desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista maternal, etcétera, de esto que enaltece la sexualidad, que ya no se queda solo en lo genital, entonces le empieza a llegar esa información ya en este otro ámbito humanístico, científico, etcétera, y claro, empieza poquito a poco ese ser a, a, a buscar eso bueno. Ya no es lo otro bueno que parecía que le llenaba, porque, por ejemplo, en el mundo de la pornografía eso es tal, tan atroz, dicen los expertos que han estudiado esto. Llega un momento que ese pobre muchacho o muchacha, mayor, joven, etcétera, tan saturado está que luego llega todo eso a repudiarlo. Pero al repudiarlo busca y ahora ¿en qué me refugio? En algo que me sirva. ¿cómo, cómo canaliza todo eso? Exacto, lo analiza desde diferentes órdenes y en lo mismo que estuvo metido puede salvarle, pero ya del lado contrario, digamos, de lo bueno, no de lo perverso que ahí aparece, o de aquello que entre comillas le aparecía tan exquisito, tan hermoso, tan estético,
resulta que sí puede a veces cuando uno busca, trata de buscar esa perla que le digo, o la perla que sí la puede encontrar en el profesor o en el padre o en la madre de familia, en el amigo, en la amiga, cuando desesperado va y busca ayuda. Hermano, ayúdame en esto. Claro, tiene que ver quién, porque a veces también el otro más lo hunde porque está tan metido en lo mismo. Pero sí hay Claro. todavía esas perlas como personas, que puede ser un amigo, una amiga, el padre de familia, la madre de familia, incluso por aparentemente inútil que sea en cosas que no las conoce, pero usted sabe la experiencia, por ejemplo, la mamacita no puede ella a veces conducirnos adecuadamente, pero hay una palabra por ahí que nos dice, hombre, por Dios, tú que estás solo metido en eso, te vas a morir. Mira cómo estás de flacuchento, mira cómo estás de tanto estar metido ahí. Hazme caso, hijito, acude a alguien, a algo. Y claro, de pronto hay ese despertar, Reaccionar, hay claro. esas reacciones eh, Ujú. que, eh, que nos pueden ayudar. Entonces, bueno, esto, entre tantas cosas, digo, que podríamos ir creando y cada cual desde su accionar. Mire su caso, Olga, le quedo muy agradecido por esta entrevista porque veo la preocupación en usted de cómo acercarnos a la palabra Sí. exquisita, la palabra que nos ayuda a realizarnos en un libro, en un artículo, en una narrativa, en una poética, en una descripción, en fin, hay tantas formas de escribir para que el lector pueda acercarse, ¿no? Ah, Claro. habrá lectores que de hecho quieren, oh, perdón, habrá personas que quieren ser lectores, pero no de la literatura, en cuanto a ficción, porque no Ujú. les atrae, porque han tenido malas experiencias. Ah, pero entonces, ¿a usted qué le gusta? Ah, no, a mí me gusta mucho la cocina. Ah, quiere ser cocinero, quiere ser un buen chef. Entonces, entre y busque esa palabra que de verdad le va a orientar. Entonces, sí podemos, sí tenemos todavía estos espacios, aprovechando la misma tecnología que tanto daño nos puede Aprovechándola. hacer, nos ayuda para que desde una entrevista, desde una película, desde un Un video, documental, inclusive, los ¿no? documentales, por Los ejemplo, ayudan documentales que son muchísimo. A maravillosos. propósito de documentales, mire que yo, y aquí voy a hacer propaganda a esta plataforma que se llama B grande, por decirlo así, V Sí, o B pequeña y la A. es la del Ahí Banco de hay, España. de España, exactamente, Ujú. no sé si lo ha podido ver. Ahí Sí, hay, mire, los invitan a científicos, a expertos de la más alta calidad en su rama. Yo me quedo extasiado sí, me observándolos. encanta a ¿Y mí sabe también. cuándo? ¿Y sabe cuándo yo los, ahora, alguien que no puede, pues, porque no puede parar el estar ahí Sí, dale y dale, se va a desesperar? ¿Cómo si no puede escuchar a veces un video de 5 minutos? ¿Cómo de sí, una hora? Ese también es un proceso que poco a poco se lo puede ir consiguiendo. Por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo para leer, pues busco el silencio, no puede ser de otra manera. Para escuchar estos videos, como uno dice en Ecuador, eh, también, así mismo, ¿qué hago yo? Me pongo a regar las plantas. Yo me demoro una hora regando ahí las plantitas y, y claro. mientras las riego, estoy escuchando. Son Entonces, ahí clasecitas magistrales que hacen esas, igual que el TEC también, ¿no? El TEC deben haber también. varias plataformas en Hay verdad una que ayudan plataforma que es mucho. muy buena y me encanta cómo desarrollan la idea y eso lo hacen Ya en ve, 30 y ahí uno minutos se y una aprende. cosa súper rápida, Exactamente, fíjese, aprendí, que muy sí hay pedagógica. esas posibilidades de la misma tecnología. Insisto en Por supuesto. esta frase que la reitero, que es Internet una montaña de basura, pero de vez en cuando se encuentra una perla. Se Sí es encuentra. factible encontrarla. Y como Sí usted es factible. dice, como todo es algoritmo, esas perlas se reproducen, como las perlas de Exacto, Mallorca, cuando usted comienza exacto. a consumir perlas, entonces ya comienza a dejar de lado la basura y empieza a llegarle Es lo que las verdaderamente cosas buenas. dar, ¿no? El conocimiento, el espíritu y todo de lo que hemos venido hablando hoy, que ha sido maravilloso. Yo le quiero agradecer, mi querido doctor, por esta
muy buena entrevista que hemos tenido hoy. Me encanta, a mí me emociona mucho porque si yo escribo y nadie me quiere leer y tengo que andar buscando la manera de poder llegar a los públicos, haz un videito corto, hazle Exactamente. muñequitos, hazle un meme, Así es. algo para que puedan, pero no leen. Atraer. Lean lo que está Sí. ahí. Y yo mismo, mi mismo texto lo leo 4, 5, 10 veces, pero está bien, ¿por qué no lo leen? Porque no quieren leer, porque no tienen tiempo, porque estoy ocupado o porque no tienen interés. Y yo entiendo que no a todos les tiene que gustar lo mismo, ¿no? Pero si hablamos de una sociedad en la que estamos en una situación crítica, tenemos que saber por qué, y para poder saber por qué tenemos que leer, ¿no? Tenemos que ver lo que no es la palabra escrita en piedra, o sea, de ahí parte el interés que pudiera generarle a las demás personas, esto que una persona pues investiga, revisa y hace pues todo lo que sea necesario para poder llegar con algo que verdaderamente genere ese interés hacia la comunidad. Mire, ya tenemos varios tiempos. Quiero solamente para finalizar, doctor, en una sola idea, díganos por qué aprender a leer profundamente sigue siendo una de las decisiones más importantes para la vida. Sencillamente porque ahí encontramos modelos de vida que al asumirlos con toda la idiosincrasia humana, que al ser que quiere aprender, conocer y realizarse plenamente como humano, le es factible el que desde esta palabra pueda seguir engrandeciendo la suya y la de los demás y por ende la del planeta. Mi querido doctor, una vez más reitero mi agradecimiento y únicamente decirles porque al final leer no solo es pasar páginas, es aprender a comprender la vida. Gracias por acompañarnos en palabras simples. Gracias, A doctor. usted, estimadísima Olga Guerra, la periodista, la comunicadora, la persona íntegra que está batallando de la mejor manera para consolidar espacios de la palabra que enaltece, de la palabra que nos hace crecer. Mi gratitud profunda a usted. Muy amable, doctor. Muy amable por sus palabras.